Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión nos acompaña la maestra en impuestos Carolina Limón Muñoz, integrante de la Comisión Fiscal 3.0 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, para hablar de un tema que suele generar muchas dudas entre contribuyentes, empresas. Hablamos de los donativos y su tratamiento fiscal con la maestra en impuestos, que nos va a dar detalles de cómo hacer estas operaciones de manera adecuada para no tener sorpresas ante la autoridad fiscal. Maestra, bienvenida. Gracias por la charla en esta ocasión en el podcast del Colegio. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto conocerte. Gracias. Háblenos un poco de, primero que nada, la definición. Yo venía con una serie de preguntas porque cuando hablamos de donativos, lo primero que se nos viene a la mente es si yo encuentro, por ejemplo, una causa altruista a la que apoyar, bueno, voy a aportar. Pero existen los donativos entre particulares. Son esas operaciones que se hacen a lo mejor entre socios, entre cónyuges, entre familias. No sé si voy bien o me regreso para que me ayude a atender. Primero, en México, ¿qué se considera legal y fiscalmente un donativo? Claro que sí. Es muy importante que comencemos con qué es un donativo. De acuerdo. Y si bien el Código Civil de nuestro estado de Jalisco, en su artículo 1914, nos refiere que donación es un contrato por el cual una persona llamada donante transfiere gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes a otra persona llamada donatario. Y si, como tú lo dices, es algo tan práctico que se lleva día a día, es muy común entre los contribuyentes y que los contadores escuchamos los donativos, que puede ser entre cónyuges, entre familiares, entre amigos, entre terceros, y es importante saber su tratamiento fiscal para hacer una buena planeación y utilizar esos beneficios para no pagar impuestos. En el manejo de nuestro recurso en el día a día, digamos que malo no es donar dinero, más bien el asunto es qué camino llevas para justificar la entrada y salida de ese dinero, ¿cierto? Es correcto. Sí, yo tengo mis ingresos, yo ya los declaré y yo tengo la libertad de donar a quien yo quiera ese ingreso porque yo ya lo declaré. Tiene mucha experiencia en el tema y me gustaría que nos ayudara con ejemplos a conocer cuáles son los casos más frecuentes en los que se cometen errores en el manejo, por ejemplo, de estos donativos. Claro que sí. En los donativos, por ejemplo, entre cónyuges, si bien es importante que sean cónyuges para que esto sea exento de ICR, que en un momento lo platicaremos, existe la duda del esposo que le dice al contador: oye, contador, le voy a dar cierta cantidad a mi esposa, le voy a dar 20,000 pesos a mi esposa para que pague la renta, para que pague los alimentos, para que pague la vestimenta, para que pague la inscripción de la escuela de los hijos. Entonces, normalmente ellos ponen, es un donativo, o en algunas ocasiones los mismos contadores les dicen, oye, ponlo como un donativo, cuando en el fondo y en la materialidad no es un donativo, es pago de alimentos. Y también en el Código Civil de la Federación de nuestro estado nos dice que es un alimento, que el alimento es el pago, como lo digo, de educación, de vestimenta, alimentos, educación, salud, etcétera. ¿Cuál es la diferencia en su ámbito fiscal? El pago de alimento no necesita el contrato, pero el donativo, dependiendo del importe, sí necesita que sea un contrato, que sea por escrito. El Código Civil nos dice, oye, cuando tu donación es menor de 11,700 pesos, puede ser verbal, pero si supera esa cantidad, debe de ser un contrato. Entonces, ¿qué pasa entre los cónyuges? Oye, pues lo puse como donativo, pero nunca hice ese contrato. Entonces, cuando llega el SAT, por ejemplo, con la esposa y refiere, oye, ¿y ese ingreso de dónde proviene? Es un donativo. Muy bien, dame el contrato, dame la materialidad de que es un donativo. Y es ahí donde se encuentran las personas que no cumplen con esa materialidad y caen en el supuesto de, pues a pagar el impuesto porque no es un donativo tal cual, no estás cumpliendo los requisitos y me debes de pagar ese impuesto. En cambio, en el alimento, pues no estás obligado al contrato. Son esas pequeñas cositas que debes de saber qué concepto ponerle, ¿no? Oye, ¿es alimento o es un donativo? Y si es un donativo, que venga muy bien sustentado, ¿no? Que es un donativo para que sea exento en su caso. Claro. Tengo un par de preguntas. La primera sería, este podcast lo escuchan muchos empresarios y creo que al escuchar la palabra contrato, pues seguramente van a decir, vamos a hacer
saber el articulado. ¿Qué debería llevar ese contrato? ¿Qué debe decir? ¿Es un asunto complejo? ¿Es algo muy simple que establece qué criterios, qué tiene que decir ese contrato? Ajá. Depende del importe. Yo te recomendaría, si es un importe grande, lo manejes mediante un notario para que quede certificado y le dé más fe. Si es algo un poco más pequeño, puedes hacer un contrato en el cual no te viene estrictamente qué debe de venir. Sin embargo, si ya es una cantidad alta, yo te recomiendo que te acerques a un abogado, a un notario, para que te haga ese contrato. La ley no establece cantidades tampoco. No, te maneja el tope que te había mencionado, Ajá. en el cual si supera esa cantidad, que venga por escrito. Ahora bien, si es un bien inmueble, independientemente de la cantidad, ahí sí te dice, oye, forzosamente tiene que ser mediante un notario, porque el notario lo debe de escriturar. Y hablando precisamente de cuando ya te encontraron una irregularidad, ¿se puede solventar fácil o no es fácil de solventar? ¿Cómo le compruebas a la autoridad que es en efecto un donativo, que fue un error tal vez de no haber hecho la documentación adecuada, o ya no hay margen de salida de decir corrijo, resuelvo, presento, por ejemplo, por decir un nombre, complementarias? Aquí no se puede hacer eso. Se puede hacer complementarias, por ejemplo, en la declaración anual que estás obligado a informarlos, que igual en un momento digo como esas obligaciones. Si lo haces extemporáneo, pero antes de que el SAT te requiera, súper bien. Pero si el SAT ya te requirió, es un poquito más complejo y ya empieza a gravar el impuesto. En cuanto a la materialidad, si por ejemplo es de tu cónyuge, se puede demostrar con los estados de cuenta, ¿no? Oye, la salida del esposo y la entrada de la esposa que está a nombre y el convenio, ¿no?, de matrimonio es una materialidad. Digo, faltó la forma del contrato, que igual se puede hacer como posterior, pero sí es importante hacerlo. Escuchaba que hablabas de propiedades. También se pueden bienes muebles, y no sé si me refiero aquí por eso mismo a vehículos, mobiliario de oficina, artículos electrónicos, o eso ya no entra. Sí, eso en cuanto a lo legal se debe de hacer por escrito, porque obviamente va a superar los 11,000 que habíamos platicado, entonces sí se debe de hacer un contrato. Preguntar también qué tan común es que se lleven a cabo este tipo de operaciones. Es, como decíamos al principio, solamente entre cónyuges, o también se puede entre socios, entre primos, entre hermanos. ¿Dónde es más común que se lleven a cabo estas operaciones? Sí, la verdad es que es en todos los ámbitos, por eso digo que es algo muy común que las personas sí deben de saber este tratamiento para hacer una buena estrategia familiar. Se puede hacer en todo. Yo le puedo donar a quien yo quiera. Ahí me voy a pasar un poco al tema ya fiscal, que Adelante. es el ICR y el IVA. El objetivo de la ley del ICR es implantar normas para determinar cómo gravar ese ingreso. Nos vamos, los donantes pues no están teniendo ingresos porque son los que están dando el bien, pero los donatarios sí están teniendo ese ingreso, ¿no? Y la ley del ICR en su artículo 130 te dice, cuando tienes esos ingresos vas a pagar el 20% de ICR. Esos donativos es de quien sea, como dices, cónyuge, primo, tercero, de con quien se haga la operación. Quien sea. Vas a pagar el 20% como pago provisional, sin deducción alguna. Tú recibes 1,000,000, vas a pagar el 20%, que son 200,000 pesos. De ahí te dice el artículo 93 sobre sus exenciones, es decir, que no vas a pagar el impuesto, que es donde viene el beneficio, que es importante que lo sepan los contribuyentes para utilizarla. Cuando es entre cónyuges, no importa el importe que sea, todo es exento de impuesto, el que sea. Cuando es en línea recta, ascendente a descendente, es decir, que la mamá o el papá le está donando al hijo o le está donando al nieto, al bisnieto, cuando es en línea recta, también es exento, no importa el importe. Pero cuando es de hermanos, primos, tíos, ya no es línea recta. Ahí es donde sí grava el impuesto. Es por eso que hay que tener como bien identificado a quién le vas a donar. Luego hay otra opción, que son 4 opciones las que te dicen que es exenta del impuesto, ¿no? La tercera es cuando el hijo le va a donar a la mamá. Igual, todo lo que le done hacia arriba, de línea recta, es libre, exento. Pero tiene un candadito. El candadito es de que lo que yo le estoy donando a mi mamá, ella no lo puede ni enajenar ni donar a otro hijo. ¿Por qué? Porque se entiende que es una triangulación. Es decir, yo no le puedo donar a mi hermano, pero si le dono a mi mamá y luego mi mamá le dona a mi hermano, va a ser exento. No, ahí la ley te está diciendo, no, me estás triangulando, entonces ahí sí grava el impuesto. Tiene ese candadito. Y ya para las
los otros donativos en la cual son los primos, el tercero, cuando no aplica esta familia directa, ahí te da una opción de 128,000 pesos. Te lo digo exactamente. Claro, por favor, para tener sobre todo la cifra más actualizada. Ajá, del 2026 es 128,383 pesos. Esa parte es exenta. De quien sea que hayas obtenido ese donativo, es exento. Cuando ya rebasa esa cantidad, ya pagas el 20%, ¿ok? Respecto a cuando se hacen donaciones de inmuebles, hay otra obligación. En esa, los notarios están obligados, como se hace una escritura, los notarios están obligados a retener ese 20%, si es que aplica, porque si es de madre a hijo no aplica, pero si es que aplica, ellos están obligados a retenerlo y a enterarlo por ti y que te den una factura, un CFDI de retenciones, porque con eso acreditas que tú lo pagas. Entonces ese también es un requisito que es importante que lo sepan, ¿no? 1, saber si tengo que hacer contrato o no. 2, si es exento o no. Y 3, oye, el notario me está dando mi CFDI de retenciones. Eso es importante. Muy bien. Pues tenemos que ir a un breve corte en este podcast del Colegio de Contadores Maestra y de regreso hablaremos ya de la presentación de las declaraciones, es decir, todas estas operaciones, cómo yo las voy a documentar, preparar, entregar al fisco y que sean, pues, no sé, sujetos de revisión, auditables, pero que estén siempre en regla. Me parece que ese es otro punto que nos falta precisar y no sé igual cómo se hace cuando son personas morales o cuando son totalmente personas físicas. Creo que también esa parte va a ser importante tenerla en cuenta. Vamos entonces a la pausa y regresamos enseguida. Sí, gracias. Conviértete en una voz experta en tributación nacional e internacional. El doctorado en tributación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, está diseñado para profesionales que buscan elevar su perfil académico, técnico y estratégico en el ámbito fiscal. A través de un enfoque teórico-práctico, con casos reales y vigentes, desarrollarás habilidades de investigación, análisis normativo y solución de problemas tributarios para generar propuestas de valor en organizaciones públicas, privadas y sociales. El programa cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios, modalidad presencial y 940 horas frente a docente. Durante el doctorado profundizarás en temas clave como tributación internacional, comercio exterior, política fiscal, impuestos directos e indirectos, seguridad social, defensa fiscal, delitos fiscales, ética profesional y seminarios de tesis. El inicio de clases es el martes 8 de septiembre. El cierre de inscripciones el próximo viernes, 14 de agosto. Para más informes, llama al 33 3629 7445 extensión 191. Con el doctorado en tributación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, investiga, analiza y transforma el futuro fiscal con visión ética, global y estratégica. Compañero contador, el futuro de tu profesión ya llegó. La transformación digital ya no es una tendencia. Es una necesidad para quienes quieren evolucionar, diferenciarse y generar mayor valor en las organizaciones. Prepárate para pasar de lo operativo a lo estratégico con el Diplomado en Transformación Digital para Contadores, Administradores y Financieros del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en convenio con Canieti. Una capacitación práctica de 70 horas donde aprenderás a integrar herramientas digitales, inteligencia artificial, automatización, análisis de datos, ciberseguridad y comunicación digital a tu trabajo diario, sin necesidad de conocimientos avanzados en tecnología. Actualiza tu perfil, optimiza procesos, toma mejores decisiones y conviértete en el profesional que demanda la era digital. Inicia el lunes 13 de julio de 2026, con sesiones lunes y miércoles de 4 a 8 de la tarde, en modalidad presencial o virtual. Inscripciones abiertas en la página web del Colegio de Contadores que ya conoces, donde tu preparación está a solo un clic de distancia.
De vuelta en esta segunda parte del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estamos platicando con la maestra en impuestos Carolina Limón Muñoz de la Comisión Fiscal 3.0 de este Colegio de Contadores. Ya nos explicaban, maestra, entonces yo hago las operaciones de donación, sea a mi cónyuge, de hijos a padres, de padres a hijos, lo estoy registrando, lo tengo documentado, quiero tener certeza de que hay materialidad, pero después hay un siguiente paso que yo tengo que declarar y a lo mejor es, dependiendo de mi situación fiscal, por mes o anual, no lo sé, cuál es el proceso, cuál es el 1, 2, 3, el paso a paso para poder llevarlo a cabo de manera ordenada. Correcto, como dices, es dependiendo del donativo que es. Es decir, cuando es exento, porque fue por mi cónyuge, ascendiente, descendente o fue menos del límite, ese donativo lo vas a declarar o lo vas a informar, realmente es informar hasta la declaración anual. De hecho, en su penúltima página, ahí viene, obtuviste donativos y ya tú le pones que sí, y si fueron más de los 600,000, ¿verdad? Esto también aplica sobre todo por los contribuyentes, porque es muy común que las personas que son trabajadoras de sueldos y salarios presentan sus declaraciones solos y ya no quieren al contador. Entonces es muy, muy, muy importante que sí lo informen nada más, porque si no lo informan, pierden la oportunidad de que sea exento. Es decir, yo no iba a pagar impuesto, pero como no lo declaré, y me llegó el SAT, ¿qué crees? Que ahora sí lo vas a pagar porque no me lo declaraste. Solo por no haberte fijado. Solo por no, por eso digo, es muy importante. Entonces, bueno, si es exento, yo solo lo informo en mi declaración anual. Cuando es mediante un notario, es decir, oye, yo obtuve un bien inmueble o yo obtuve una casa, ya lo escrituré, en la cual sí hubo retención o no hubo retención. En este caso, que el notario me lo retuvo, yo ya no lo tuve que ya no lo declaré porque el notario ya lo hizo por mí, pero sí lo informo en la declaración anual. Ahí sí. Cuando es un donativo en la que no intervinieron, es decir, yo obtuve un donativo de 2 millones de pesos por un tercero, ahí sí lo voy a declarar en el pago provisional, pero no hay una casilla que te dice, oye, ingresos por donativos, no, entonces lo voy a acumular a mis ingresos normales y ahí es donde hago el cálculo. Ahí en automático pues ya me hace el cálculo y pago el impuesto. Ya en la declaración anual, en la casilla donde dice obtuviste donativos, ahí es donde lo vuelvo a capturar. Pero así es como se presenta. Dependiendo del donativo, lo vas presentando informativamente en la anual o en el pago provisional. ¿Qué posibilidades hay de corregir? Yo, por ejemplo, ya no lo hice, se me olvidó, o como bien dices, maestra, pues decidí que el contador no me ayudara, lo hice mal. ¿Cómo le hago para corregirlo? Presentando una complementaria y lo que digo, antes de que te llegue el requerimiento del SAT, si tú lo hiciste aunque sea extemporáneo, lo cumpliste extemporáneo, pero ya lo cumpliste. Entonces ahí sí puedes luchar porque sea exento, por ejemplo, ese donativo. Muy bien. ¿Qué más nos falta saber del tema para no tener este tipo de errores y tener un correcto manejo de los donativos? Con estas bases tan sencillas, la verdad que son sencillas y conociéndolas, puedes hacer una planeación muy buena y realmente básicamente sería todo. En cuanto al IVA, el artículo 1 nos dice, oye, causa IVA, aquí la enajenas no se va tanto como eres persona física o eres persona moral como en el ICR, no, aquí se basa sobre lo que haces, si enajenas, si prestas servicios, todo eso. En el artículo 8 del IVA te dice, oye, la adquisición de donativos no causa IVA, no es sujeto a este impuesto, entonces no causa, excepto cuando se trata de empresarial. ¿Qué es empresarial? Que ahí una cosa es lo que yo, Carolina Limón, estoy donando. Por ejemplo, yo puedo tener 3 casas, ¿no? Y quiero donarle 2 casas, una a mi mamá y una a mi papá. Eso es como Carolina Limón. Aparte, soy actividad empresarial, ¿no? Tengo mi despacho y quiero donar 30 escritorios que tengo, las quiero donar. Dependiendo a quién, ahí ya es mi actividad empresarial, es cuando ahí dices, ahí sí es sujeto al IVA, si no es deducible para ICR. ¿Y qué es eso? Si lo que estoy donando no es a una donataria autorizada, ahí sí va a causar IVA. Pero si, por ejemplo, mis 30 escritorios, yo los estoy donando a una donataria, es exento. Algo también que creo que no hemos abordado es qué documentos debo conservar para garantizar que esas donaciones se llevaron a cabo y se hicieron bien. Hace rato hablábamos de la escritura y del contrato, pero no sé si en este movimiento de donaciones, de transacciones, de compartir esos bienes materiales y económicos, se requiere de más información documental. ¿Y a qué me refiero? Estados de cuenta, recibos de pago, cartas simples, es decir, ¿qué nos recomendaría tener como un expediente en esa carpeta infaltable para tener la comprobación a la mano siempre?
Sí, como bien sabemos, el SAT está buscando mucho la materialidad y todo lo que tú dices, la verdad, es muy importante, es soportar que sí existió ese hecho. ¿Cómo? Bueno, el contrato es súper importante, la salida del dinero, la entrada del dinero, el estado de cuenta, como tú lo refieres. Si es una donataria autorizada, oye, que me dé la factura y yo verificar que sí está en el listado de una donataria autorizada. Buscar todo lo que pueda acreditar para que sí se vea, oye, esto es una donación. Yo creo que entre más materialidad le des, es más segura tu donación. ¿No hay algún problema si, por ejemplo, hablamos de lo económico? Me donaron 2 millones de pesos. Perfecto, ya me los dieron, son míos, pero yo inmediatamente quiero comprar un terreno, un auto eléctrico o me quiero ir de vacaciones. Si el dinero, por ejemplo, desaparece o me lo gasto y después me vienen a fiscalizar y ya no lo tengo, ¿no hay ningún problema? Mientras tú en su momento hayas declarado esos 2 millones y hayas pagado tu impuesto, si causaba, la verdad no hay ningún problema ya. Si te lo gastaste y no quisiste facturar nada, o sea, o lo quisiste donar otra vez a otro tercero, como tú ya pagaste tu impuesto, ya eres libre de es tu dinero, ya te pagué, puedo hacer con él ya lo que yo quiera. Muy bien, es un dato muy importante. Un último consejo para las personas que están en ese supuesto. Primero, para los que no lo han hecho, lo quieren hacer, y otro para los que ya lo hicieron. ¿Cuál sería como la conclusión? En primero, ver si es un donativo o no es un donativo, ¿no? O es alimento. Oye, si aplica donativo, ok, me aplica que lo haga verbalmente o por escrito. Okay. Entonces es saber que es un donativo, que yo tengo el contrato que estoy cumpliendo con, ver si es exento y si no es exento, pagar su impuesto y ya con esto. Listo. Si es el contador el que nos está llevando a cabo el trabajo, ¿alguna recomendación en lo particular? Digo, porque entiendo que lo estamos ahorita planteando para si yo me encargo de manera directa de las cosas, pero cuando es un tercero que lo está haciendo, ¿qué le debo decir yo a mi contador que tiene que tener o qué le tengo que entregar a mi contador? ¿Lo mismo? Yo contador al contribuyente, ¿verdad? Así es. Una, revisar realmente la materialidad, que es lo que decía. Dos, revisar que sí tenga el contrato, porque muchas veces, como te mencionaba, el mismo contador dice, ponlo como donativo. Claro que sí, pero sí tienen el contrato, porque muchas veces no tienen el contrato. Entonces, si sí tienen el contrato, perfecto. Y el contador, que no se le olvide declarar en la declaración anual dicho donativo si es mayor a 600,000 pesos, para que no se pierda los beneficios por ser un donativo. No sé si nos falta también hablar de las sanciones. Establece el Código Fiscal sanciones para cuando ya de ninguna manera se pudo comprobar el movimiento del dinero. Pues la sanción es, pagas el impuesto con recargos y actualizaciones. Pagas el 20%, lo vas a actualizar y con el recargo por no haberlo hecho. Si, por ejemplo, te descubren al mes, pues es una cantidad proporcional. Pero si pasaron 5 años, sí, se actualiza a 5 años. Se actualiza, sí. Y duele más cuando una declaración informativa que decías, porque como me lo donó mi mamá, es exento. Sí, pero no lo hiciste. Entonces vas a pagar el impuesto porque no presentaste esa informativa. Sobre todo es en la informativa cuando dices, ¿qué necesidad? Porque era exento y no lo hice. Claro. Sobre todo ahí. ¿Algún, consejo, sobre todo quien tenga dudas, puede acercarse al colegio, que venga con los especialistas o que vaya con su contador? ¿A dónde nos dirigimos cuando tenemos dudas? Sí, al colegio de contadores, con su contador en particular o con una servidora, con mucho gusto los puedo atender en cualquier duda que tengan. Muy bien, pues de mi parte será todo. Maestra, ¿algo más que quieras comentar? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues usted ya escuchó esta conversación, esperemos que haya sido de su interés. En otra ocasión, por supuesto, hablaríamos de las donatarias autorizadas, de lo que tiene que ver cuando son aportaciones para beneficio, por ejemplo, de la asistencia social, pero hoy nos concentramos en esta parte que son el tratamiento fiscal de los donativos, en voz de la maestra en impuestos, Carolina Limón Muñoz, de la Comisión Fiscal 3.0, en este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en la próxima, maestra. Gracias, bonito día. Gracias. Yo soy Víctor Montes Rentería, les deseo que la pasen de lo mejor y, como siempre, invitándoles a que participen, a que compartan este podcast, opinen, pero además lo vuelvan a escuchar el siguiente episodio la próxima semana. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.